Capítulo 24. Reggie dejó a Alice, despidiéndose con un beso, justo antes de que empezaran a despertarse los demás habitantes de la casa. Ella disfrutó de su felicidad durante los minutos que tardó una doncella en aparecer con el café. No había pensado que hubiera una dicha semejante en el mundo. Aunque debería estar agotada después de una noche tan activa, sentía que ese día podría mover montañas sin ayuda de nadie. Después del café, se levantó y se vistió. Fue un sobresalto verse en el espejo. Por un momento vio a la hermosa mujer que Reggie afirmaba que era. Luego la realidad se impuso, y fue simplemente Alice. Aunque una Alice radiante y de mirada brillante. Pero por un instante había sido hermosa. Salió al exterior silbando. Era una lástima que tuviera que pasar todo el día en el extremo más alejado de la propiedad. No volvería a ver a Reggie hasta la cena. La costumbre le ayudó a cumplir con sus deberes, pero se sorprendió a sí misma muchas veces con la mirada perdida en el vacío, una sonrisa curvándole los labios y una deliciosa sensación de estar deshaciéndose. Al final de la tarde volvió a la oficina. Sintió que se le helaba la sangre cuando vio la carta que la esperaba, con su nombre escrito con la letra de Reggie. ¿Podía la pasión de la noche anterior haber tenido como resultado una carta de despido? Se quedó unos largos minutos con la mirada fija en el papel color crema antes de atreverse a abrirlo. Con los labios apretados, rompió el lacre. El mensaje, conciso pero amistoso, fue un alivio. Reggie había recibido un aviso inesperado. Quizá no volvería hasta dentro de 2 semanas, aunque probablemente sería menos. Sentía marcharse tan bruscamente. Se despedía con afecto y firmaba R. Se quedó mirando la carta. ¿Con afecto? ¿Era una señal de afecto o de indiferencia? Leyó y releyó sus palabras, esforzándose sin éxito por encontrar un sentido más profundo. Volvió a doblar cuidadosamente el papel, con la mirada fija en el otro lado de la estancia sin ver. Cada vez que había habido intimidad entre ellos en el pasado, él había huido, pero siempre había vuelto. Tenía que recordar que él siempre volvía. En Londres, Reggie fue a visitar a la tía abuela de Julian, una formidable viuda que sentía pasión por el cotilleo y debilidad por los granujas. Mientras tomaba el té, averiguó que la heredera de Tur Weston, desaparecida hacía mucho tiempo, era Lady Alison Elizabeth Sophronia Weston Blakeford, llamada Lady Alice. Había sido presentada en sociedad en Londres, y solo había aparecido por allí ese año. Era extremadamente alta y muy tímida, pero con mucha compostura. Su compromiso con Lord Randolph Lennox, el elegido por su padre, y un joven apuesto y honorable, que no necesitaba casarse por dinero, había recibido la aprobación general. Para terminar, por desgracia, la viuda comentó que Lady Alice Blakeford tenía ojos disparejos. Le costó 3 días llegar hasta el castillo de Caerleon, la casa solariega de los Tur Weston. Caerleon abarcaba una gran parte del condado de Cheshire, y Reggie tardó media hora solo en recorrer a caballo la avenida bordeada de olmos que iba desde la verja al castillo. Su ojo experto evaluó la propiedad y descubrió que era enorme y próspera.
Strickland podía perderse allí dentro una docena de veces. Caerleon había surgido como castillo, y a lo largo de los años, el edificio había crecido y cambiado para reflejar el poder y la riqueza de sus propietarios. El soberano de Inglaterra no se avergonzaría de vivir entre aquellas paredes doradas, y reyes y reinas se habían alojado allí. Cuanto más se acercaba al corazón del castillo, más furioso se ponía. Que Alice hubiera dejado aquello por una vida de incertidumbre y pobreza le daba la medida de lo profundamente que la habían herido. Si hubiera tenido la oportunidad, le habría arrancado alegremente el corazón a Lord Randolph Lennox, al muy noble duque de Thurweston, al comerciante anónimo y borracho y a cualquier otro hombre que hubiera hecho daño alguna vez a Ali. Le producía una lúgubre satisfacción pensar que había matado a George Blakeford. El vestíbulo de entrada se elevaba hasta los 10 metros de alto, con unas proporciones destinadas a poner a los mortales en su sitio. Reggie fue recibido por un mayordomo con más dignidad que el arzobispo de Canterbury. Sus ojos, fríos como el hielo, recorrieron rápidamente la ropa de Reggie, manchada por el viaje. «El duque de Thurweston no recibe». Reggie sacó una de sus tarjetas y escribió a lápiz: «Sé dónde está su hija». «Tréguele esto», le dijo secamente al mayordomo. Thurweston no podía estar lejos. Se decía que no había salido de sus propiedades desde hacía una década. El mayordomo echó una mirada despectiva a la tarjeta. Su cara se hizo más rígida, si eso fuera posible. Sin decir palabra, dio media vuelta y se perdió en las profundidades del castillo. Regresó al cabo de 5 minutos. «Su excelencia lo recibirá». El mayordomo se volvió y lo precedió por una serie de pasillos que hicieron que Reggie deseara haber emulado a Teseo y llevado consigo un ovillo de hilo. Finalmente llegaron a la sala de audiencias privada del duque. Otra majestuosa cámara decorada con obras de arte y mobiliario que podían pagar el rescate de un rey. El propio Thurweston estaba sentado detrás de un ornamentado escritorio dorado. Cualquier lejana esperanza que Reggie hubiera tenido de que su Ali no fuera Lady Alison Blakeford murió al ver aquella puesta cara de halcón. Aquel hombre tenía que ser su padre. El duque parecía tener cerca de 70 años. Era alto, enjuto y orgulloso, con una melena de cabellos blancos y la expresión de un hombre al que nunca se le opone nadie. No se levantó ni saludó a su visitante. Se limitó a escudriñarlo con unas órbitas de color verde gris, que tenían el mismo matiz que el ojo derecho de Ali. Negándose a dejarse intimidar, Reggie inclinó la cabeza una vez y luego le devolvió la mirada, poniendo una expresión ligeramente aburrida, mientras esperaba que el duque hablara. La mirada de este cayó en la tarjeta, encima de la mesa. «Reginald Davenport. He oído hablar de usted. Es un libertino, un malgastador y un granuja. Una desgracia para una familia grande y antigua. Se ha enterado de que mi heredero George Blakeford ha muerto y ha decidido que había una oportunidad para beneficiarse». La mirada helada volvió a Reggie de nuevo. «Ahora está aquí, como un buitre, con una historia amañada sobre mi hija. No soy ningún corderito al que se pueda esquilar fácilmente. Mi hija está muerta. Váyase». La rabia de Reggie estaba teñida de compasión. Durante los últimos 12 años, debía haber habido otros que llegaban con cuentos espurios de herederas desaparecidas.
Las esperanzas de Durk Weston debían de haberse visto alimentadas y rotas más de una vez, y ello lo había vuelto amargo y desconfiado. Pero sin duda seguía teniendo alguna esperanza de que su hija estuviera viva. De lo contrario no habría recibido a un extraño. El duque ansiaba noticias de su única hija. Quería que le demostraran que se equivocaba. Con igual frialdad, dijo: «Está en lo cierto al decir que sé que George Blakeford ha muerto. En realidad, lo maté yo de un disparo, con un rifle Baker, una bala en el corazón». «Dios santo, ¿fue usted quien lo mató?». Durk Weston lo miró, estupefacto, con su aplomo alterado. «No fue ninguna sorpresa enterarme de que George había muerto en una reyerta. Pero me cuesta trabajo creer que incluso un hombre como usted venga aquí a alardear de ello. ¿Es usted un asesino o un loco, Davenport?». La mano fuerte y huesuda se tendió hacia el cordón de la campanilla. «Probablemente ambas cosas. Maté a Blakeford porque estaba haciendo todo lo posible por clavarle un cuchillo a una mujer llamada Alice Weston», dijo Reggie concisamente. «Parece que pensaba que Alice es su hija». La mano del duque se detuvo en el aire. Luego, con dedos temblorosos, la mano volvió a descansar encima del escritorio. «Hábleme de esa Alice Weston». «Es la administradora de mi propiedad, Strickland, que está entre Dorchester y Shaftesbury», dijo Reggie con precisión. «Le faltan un par de pulgadas para medir 6 pies de alta, y tiene el pelo de color castaño brillante, unos hoyuelos sorprendentes y un cuerpo como el de Diana Cazadora. Tiene 30 años, nació la víspera de Todos los Santos y tiene el terco orgullo de Lucifer». Con fría objetividad, Reggie vio cómo la cara arrugada del duque se estremecía, como debido a un terremoto interno, y luego añadió la guinda: «Sus ojos son de colores diferentes. El izquierdo es castaño y el derecho gris verdoso. Mi hija está muerta». Las venas azules se destacaban en el dorso de las manos de Durk Weston al agarrarse con fuerza a la repujada superficie de piel del escritorio. «No crea que podrá hacer pasar por ella una impostora. Yo lo descubriría de inmediato». «Claro, como Inglaterra está saturada de mujeres con una estatura de 6 pies y ojos disparejos», dijo Reggie irónicamente. «Muy bien. Si usted no la quiere, me la quedaré para mí». Giró sobre los talones y se encaminó hacia la enorme puerta. «Espere». Reggie vaciló y luego regresó. Había decidido ir hasta allí, y tenía que acabar lo que había empezado. Durk Weston se había puesto en pie, muy pálido. «Alison nunca había permanecido lejos tanto tiempo». «Eso significa que no la conoce demasiado bien», replicó Reggie fríamente. «Cuando quiso poner fin a su compromiso de matrimonio, usted se negó a respaldarla. Le dijo que ya no era hija suya, y la encerró en su habitación. No es de extrañar que ella sintiera que usted la había traicionado, que no quería que volviera». Con una cara demudada, Durk Weston se dejó caer en el sillón. «Solo ella y yo sabíamos lo que había sucedido aquella noche», murmuró. Señaló una butaca con una mano temblorosa. «Siéntese, por favor». El duque estaba tan afectado que Reggie se preguntó si debía llamar pidiendo ayuda. Pero al cabo de un minuto el color del anciano mejoró.
¿Sabe por qué se negó a casarse con Lord Randolph? Sí, pero si quiere conocer la razón, tendrá que preguntárselo usted mismo. Turweston asintió, aceptándolo. Ha dicho que es su administradora. Una idea de lo más descabellada. ¿Cómo llegó a pasar? Se escapó con el mozo de cuadra. Se escapó sola, corrigió Reggie. El mozo de cuadra, Jamie Palmer, la siguió para cuidar de que no le pasara nada malo. Brevemente, explicó que Alice había sido maestra en una escuela y luego institutriz, y que finalmente había alcanzado el puesto de administradora. También mencionó los cambios radicales que había introducido en su propiedad y que era la tutora de 3 jóvenes. Conforme Reggie hablaba, la incredulidad iba desapareciendo del rostro del duque. Debía de conocer a su hija lo suficiente para creer que ninguna otra mujer de Inglaterra se habría comportado de la misma manera. El silencio siguió a las explicaciones de Reggie, hasta que Turweston preguntó: ¿Es un buen administrador? El mejor. La sombra de una sonrisa iluminó la cara del duque, antes de que volviera a darle vueltas al asunto. ¿Por qué no volvió a casa?, preguntó. No quiero decir ni la mitad de lo que digo cuando me enfado. La vulnerabilidad resultaba extraña en aquella cara arrogante. Se sentía muy dolida, dijo Reggie en voz baja. Y el orgullo se encargó del resto. Me atrevo a decir que usted comprende eso. Turweston asintió apenas. ¿Querrá venir a casa? Claro que sí, pero debe ir usted a verla. Ella nunca vendrá a usted. En la cara del duque apareció una expresión dura. ¿Espera que me arrastre hasta ella? Cansado de repente de un hombre cuyo orgullo se interponía a sus deseos, incluso en esos momentos, Reggie dijo bruscamente: Ella no espera nada. Ni siquiera sabe que estoy aquí. Se puso en pie. Ali dice que su padre nunca se ha disculpado, ni ha admitido estar equivocado. Es evidente que lo conoce bien. Ha sido un error venir aquí. Davenport. Turweston habló con tono brusco, furioso por la verdad que había en las palabras de su visitante. Dice que ella está en su propiedad, Strickland. ¿Eso está en el condado de Dorset? Davenport asintió y Turweston dijo: Estaré allí dentro de 4 días. ¿Cuánto quiere por su información? Los fríos ojos azules de Davenport podrían haber partido el pedernal. Guárdese su dinero. Limítese a tratar mejor a Ali en el futuro de lo que la ha tratado en el pasado. Turweston odió a Davenport en aquel momento. Lo odió por ser fuerte y viril, por estar en lo mejor de la vida. Lo odió por haber disfrutado de la compañía de Allison cuando su propio padre estaba solo en su lujoso mausoleo. Pero por encima de todo, el duque se odiaba a sí mismo por haberla empujado a marcharse. ¿Qué es mi hija para usted, Davenport?, dijo con aspereza. Su amante, ¿y ahora se ha cansado de ella?
Perdida la calma, los ojos de Davenport ardían de cólera y todo su cuerpo se puso tenso. En un remoto rincón de su mente, el duque de Durweston supo que estaba más cerca de la muerte de lo que nunca había estado desde su propia juventud, desenfrenada y llena de riesgos. Su visitante parecía a punto de cruzar la estancia y asesinarlo con sus propias manos. Sin embargo, después de un hercúleo esfuerzo por controlarse, Davenport dijo en voz baja, afilada como un cuchillo: Su hija es lo que siempre ha sido, una dama. Luego se volvió y salió de la estancia. Concentrada en el trabajo, y no esperando que Reggie volviera hasta el cabo de algunos días, Alice no prestó atención al ruido de un único caballo que entraba en el patio. Varias horas después, fue vagamente consciente del retumbar de los cascos de un enganche que tiraba de un vehículo, pero no le prestó más atención, pensando que era un carro cargado, ya que esperaban un envío de vigas para construir su casa. Por eso se quedó absolutamente sorprendida cuando se abrió la puerta de la oficina, y al levantar la cara, vio la inconfundible silueta de Reggie recortándose en la puerta, al sol de la primera hora de la tarde. El corazón le dio un brinco de alegría, y luego se detuvo cuando vio que no daba señales de bienvenida en su postura. Cuando él entró, ella lo miró tan fijamente que ni siquiera vio al hombre que le pisaba los talones, hasta que Reggie le dijo, conciso: «Tienes visita». Alice miró al anciano alto y se quedó helada. Con un nudo en la garganta murmuró: ¿Padre? No podía creer lo que sus propios ojos le decían. Sus cabellos eran ahora blancos como la nieve, y había nuevas y profundas arrugas en su cara, pero su estatura y su postura erguida no habían cambiado. Con ojos sospechosamente brillantes, él dijo con voz a punto de romperse: ¿No empieza a ser hora de que vuelvas a casa, muchacha? Entonces lo creyó. Se puso en pie torpemente, tropezando y volcando la silla en su apresuramiento, y se lanzó a los brazos de su padre. Apenas se dio cuenta de que Reggie había desaparecido de la oficina, dando a padre e hija intimidad para su reunión. Alice lloraba mientras su padre la abrazaba, murmurando: Lo siento tanto, hija mía. No eran necesarias más disculpas, por ninguna parte. La siguiente media hora fue un batiburrillo de impresiones confusas y charla, donde fueron encajando las piezas del pasado hasta que el duque dijo: Si nos vamos enseguida, podemos estar en Londres mañana por la noche. ¿Londres?, repitió Alice sin entender. Supongo que prefieres ir allí antes de volver a Caerleon. La mirada de su padre se detuvo en el sencillo vestido que llevaba para hacer su trabajo en la oficina. Necesitarás ropa adecuada y quiero exhibir a mi hija. Es una lástima que sea verano. Habrá poca gente en la ciudad. Pero podemos volver más adelante, para la temporada corta. Ella lo miró fijamente. Pero Strickland es mi hogar. Aquí tengo un trabajo y responsabilidades. Dios santo. ¿Crees que trabajar como una contratada es adecuado para la próxima duquesa de Durweston? Señaló con un ademán la oficina. Si quieres dirigir una propiedad, tienes todo Caerleon para administrar. No te pondré obstáculos, ni me opondré a tus órdenes. En sus labios apareció una ligera sonrisa,
Por lo menos procuraré no hacerlo. Alice se habría echado a reír ante aquella salvedad, si sus emociones no hubieran estado tan confusas. ¿Dejar Strickland y la vida que se había construido ella misma? ¿Dejar a Reggie? Pero están los chicos. Vaciló antes de seguir. Y tengo un contrato. No puedo marcharme sin más. Ya nos hemos ocupado de todo eso, dijo el duque con tono impaciente. Naturalmente, tus pupilos nos acompañarán. Entiendo que ahora solo están los 2 chicos, que conseguiste atrapar al heredero de Lord Markham para la chica. Toda una hazaña de estrategia, muchacha. Aquí estás perdiendo el tiempo. Necesitas un campo de acción más amplio. Cabeció, lleno de admiración. En cuanto a tu contrato, Davenport ya te ha liberado de todas tus obligaciones. El anciano se detuvo y luego dijo a regañadientes: Siento admitirlo, pero había juzgado mal a ese hombre. Cuando vino a verme a Carleón, pensé que estaba montando un engaño, pero no quiso aceptar ni un penique. Se ha comportado exactamente como es debido. El duque dejó de hablar bruscamente. Tenía la viva sospecha de que Davenport no siempre se había portado como es debido con Lady Alice Blakeford. Pero aquel asunto era mejor no tocarlo. No importaba lo que hubiera hecho en los últimos 12 años. Nadie en la buena sociedad se atrevería a dar del lado a la heredera de Tur Weston. Alice seguía tratando de asimilar las palabras de su padre. ¿Reggie fue a Carleón? ¿Es así como me has encontrado? Cuando su padre asintió, le preguntó desconcertada: ¿Cómo averiguó quién era yo? No tengo ni idea. Tur Weston miró atentamente a su hija y decidió meterle prisa. Aunque hasta aquel momento Davenport se había comportado como un caballero, el duque desconfiaba, y mucho, de la influencia de aquel hombre en su hija. Será mejor que prepares el equipaje. Alice irguió. Primero tengo que hablar con Reggie yo misma. Davenport dijo que dirías eso. Está en la casa. Peter y William estaban fuera, atraídos por la visión del magnífico carruaje de viaje de Tur Weston. La miraron asombrados cuando cruzó el patio. ¿De verdad eres la hija de un duque?, le preguntó Peter, incrédulo. No había duda de que la noticia se estaba extendiendo rápidamente. Sí. Interpretando correctamente la expresión de los chicos, dijo con firmeza: Yo no he cambiado, ¿saben? Sigo siendo su tutora. Siguen teniendo que estudiar sus lecciones y lavarse detrás de las orejas, añadió, mirando significativamente a William. Este sonrió tranquilizado. No comprendía muy bien qué significaba ser Lady Alison Blakeford, pero Peter sí que lo entendía. Con cara de mudada, dijo: «Nos vas a dejar». El corazón le dio un vuelco. Los chicos habían perdido a demasiadas personas en su vida. Peter la miraba como si ya se hubiera ido. Por supuesto que no. Le puso la mano en el hombro. No sé exactamente qué va a suceder, pero te prometo que si me voy, William y tú vienen conmigo. Sí, me voy. Pero ella no quería marcharse. Tragó con fuerza y añadió: Siempre han querido ver Londres, ¿no? ¿Les gustaría?
Convencido de que no lo iban a abandonar, una ancha sonrisa iluminó la cara de Peter. Sería fantástico. William parecía menos convencido, pero antes de que pudiera hablar, Alice dijo: «Tengo que hablar con Reggie». Su padre la había seguido al exterior, así que le presentó a los dos muchachos y escapó hacia la mansión mientras los hombres se calibraban mutuamente. La señora Gerald se encontró con ella en el vestíbulo y la miró como si de repente a Alice le hubieran salido plumas de color púrpura. ¿Es verdad, Lady Alice?, preguntó con los ojos como platos. Quiero decir, ¿de verdad es usted Lady Alice? Sí, es verdad, dijo ella impaciente. ¿Dónde está el señor Davenport? En la biblioteca, señora. Sería inexacto decir que May Gerald estaba sobrecogida. No era una mujer que se sobrecogiera fácilmente, pero sí que estaba impresionada. La hija de un duque y una mujer que sería duquesa por derecho propio. Era una historia que Strickland no olvidaría nunca. Para el ama de llaves, Lady Alison Blakeford había entrado a formar parte de la historia. Por supuesto que él estaba en la biblioteca, escenario de tantos momentos altos y bajos de su relación. Es decir, si tenían una relación. Con la cara tensa, Alice entró para encontrarse con Reggie sentado en su sillón favorito, limpiando la pipa. Él levantó la vista cuando Némesis fue tratando a saludar a Alice. La Collie le olió la fría mano y luego le dio un comprensivo lametazo. Los dedos de Alice se curvaron involuntariamente. Hubo un largo silencio mientras Reggie y Alice se miraban. Ella escudriñó su cara en busca de alguna señal de que él la quería, que recordaba siquiera la noche de amor compartido, pero su rostro no mostraba expresión alguna. Tensa preguntó: «¿Cómo averiguaste quién era?» Lo que me dijiste de tu pasado me trajo a la memoria cosas que había oído sobre la heredera desaparecida de Durk Weston. Se encogió de hombros. No fue difícil unir las piezas. Así que sus confidencias habían llevado a esto. Deseó apasionadamente no haber dicho nada, a pesar de lo mucho que su confesión la había aliviado. Pero si él quería librarse de ella, podría haber encontrado otros medios. Daba la casualidad de que aquello resultaba cómodo. Aunque trató de hablar sin alterarse, la voz se le quebró cuando preguntó: ¿Quieres que me vaya? Tu sitio no es este. Ni su cara ni su voz mostraban la más mínima emoción. Alice no podía creerlo. No podía aceptar que lo que había entre ellos fuera puramente físico, que habiéndola tenido una vez ya, no la quisiera cerca de él. ¿Pero qué sabía ella de esas cosas? En el pasado su juicio sobre los hombres había sido lamentable. Era lo que se podía esperar de ella. Aparearse con un libertino declarado que pasaba por las mujeres igual que un dandy y se cambiaba los corbatines almidonados. Y además, ser lo bastante estúpida para soñar con el amor. Mientras lo miraba sin ver, él se levantó y fue hasta las puertas cristaleras. Con una mano en el pomo se volvió hacia ella. Una silueta alta y esbelta, con sus rasgos invisibles al estar a contraluz. Adiós, Sally. No te avergüences de lo que eres.
«Reggie». Fue un grito que le salió del corazón, pero él ya se había ido. Se quedó mirando las puertas de cristal, incrédula antes de cruzar la estancia, aturdida para ver dónde estaba. Reggie se había detenido junto al carruaje para hablar con Peter y William unos momentos, antes de estrecharle la mano al mayor. Menos inhibido, William le dio un tremendo abrazo. Luego Reggie se alejó y ella dejó de verlo. Tu sitio no es este. Si él no la quería, no tenía sentido seguir allí. No podía quedarse de ninguna manera. Pero ¿cómo podía marcharse si la sola idea le clavaba un cuchillo de angustia en el corazón? Alice tragó saliva, intentando respirar, luchando contra el dolor que amenazaba estallar en sollozos desgarradores, incontrolables. El orgullo que la había sostenido durante largos y solitarios años acudió en su ayuda. Era Lady Allison Blakeford. Algún día sería la quinta duquesa de Tour Weston. No se quedaría donde no era querida, ni tampoco lloraría. No lloraría. Al salir de la biblioteca se encontró con la señora Herald y dio órdenes escuetas de que se hicieran las maletas con todo lo que pertenecía a ella, a Mary y a los dos chicos. Luego salió e informó a Peter y William de que salían para Londres de inmediato. Era espantosamente sencillo meter toda una vida en las maletas. En las semanas transcurridas desde el incendio, no había habido tiempo para acumular muchas pertenencias. Pensó en ir a la oficina, donde los libros de cuentas habían quedado abiertos encima de la mesa, pero desechó la idea. Reggie había dicho que no la necesitaba, así que se las arreglaría como pudiera para ocuparse de todo él solo. Era deprimente pensar que no tendría ningún problema, salvo que dispondría de menos tiempo para sus caballos. Los libros siempre estaban al día, y a estas alturas, él sabía casi tanto de Strickland como ella misma. El capataz era de fiar para supervisar a los jornaleros. Incluso la alfarería funcionaba sin problemas y empezaba a dar beneficios. Solo se despidió de una persona, y fue de Jamie Palmer. Lo encontró en el granero, reparando arneses. Sin sorprenderse, levantó la vista de lo que hacía. Así que se va a casa, Lady Alice. Ya era hora. Alice lo miró, tan sólido y bondadoso, y sintió deseos de sentarse en sus rodillas y llorar. Era el único amigo con el que siempre había podido contar. ¿Quieres volver a Caerleon, Jamie? Él negó con la cabeza. A Annie no le gustaría. Su familia está aquí y ahora esto también es mi hogar. Usted ya no me necesita. Alice estuvo a punto de romper a llorar en aquel momento, pero no lo hizo, dado que hubiera afligido a Jamie enormemente. Nunca la había visto llorar. Gracias, Jamie, desde lo más profundo de mi corazón. Por todo. Nunca tendré un amigo mejor. Le tendió la mano. Vigilarás la alfarería por mí y me harás saber si hay algún problema. Claro. Inclinó la cabeza con gravedad antes de estrecharle la mano. ¿No volverá para hacernos una visita? La boca de Alice se convirtió en una fina línea. No lo creo. Media hora más tarde se marcharon, en medio de un retumbar de ruedas y cascos, mientras un grupo de gente reunido a toda prisa se despedía de Alice. Cuando se encaminaron hacia el norte, en dirección al camino de Shaftesbury, no miró atrás.
Reggie se apostó entre un grupo de hayas en una colina que dominaba el largo camino. Al cabo de muy poco rato, el espléndido carruaje apareció traqueteando por el camino bordeado de árboles, levantando una nube de polvo en la seca tarde. El pony de William y la yegua de Alice trotaban detrás atados al carruaje. Clavó una mirada ávida en el coche, deseando poder verla solo una vez más, y sabiendo lo estúpido y fútil que era aquel deseo. El carruaje dobló la curva y desapareció de la vista, y él se lanzó de un salto colina abajo, cortando a través del sotobosque, y corrió a toda velocidad hasta llegar a un lugar desde donde pudiera ver el siguiente tramo de carretera. Apenas consiguió llegar a tiempo, con las piernas temblorosas de cansancio y el aliento quemándole los pulmones. El brillante carruaje negro fue visible por un último instante, antes de desaparecer en la curva. Se había ido. Atontado, dio media vuelta y echó a andar sin ninguna dirección particular. No estaba preparado para volver a la casa vacía. Ella se había ido, y era él quien lo había decidido, enteramente. Podría haberse callado y haberla conservado con él, si hubiera querido. Lo único que eso hubiera significado era separarla de su patrimonio, su padre y su fortuna. ¿Por qué diablos la abstinencia tenía que volverlo tan condenadamente noble? Ya había oscurecido cuando regresó, cansadamente, a la casa. Attila estaba en el vestíbulo, recorriéndolo arriba y abajo agitado. La señora Geralt oyó entrar a Reggie y salió a recibirlo. No hubo manera de encontrar a Attila cuando se fueron. Lady Alice pidió que se cerciorara de que lo cuidaran. Claro, dijo Reggie, inexpresivo. Cuando subía a cambiarse, Attila lo adelantó, como si fuera un rayo peludo, y luego se detuvo delante de la habitación que había sido de Alice. Reggie abrió la puerta. El gato entró, con los bigotes y la nariz temblando, mientras olisqueaba por todos lados, buscando alguna señal de su ama desaparecida. Por fin se subió de un salto a la cama vacía y maulló lastimeramente. Sé exactamente cómo te sientes, compañero, musitó Reggie. Luego se dirigió a su propia habitación. Sencillamente, tendría que aprender a vivir sin ella. Debía de haber alguna manera.